Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas tardes para América, muy buenos días quizás para otros países del mundo. En estos momentos, una vez más, les saluda Ricardo García Montoya, su servidor de parte Universal TV Digital. Le enviamos a todos un gran saludo. Estamos hoy en el programa Entrevista Universal VIP. Como siempre les he comentado, pero vale la pena recordarles, Universal TV Digital promueve este programa porque justamente lo que desea es entrevistar a personas de mucha importancia, no solamente para el continente americano, sino para el mundo en general. En esto hoy día tenemos el honor y el placer de entrevistar a una persona que para mí es muy importante y para todo Universal TV Digital, y yo espero que también para todos ustedes sea muy importante también, por supuesto, porque tiene muchas cosas que contarnos. Y como sabemos, las secuencias son, pero muy buenas, en el sentido de que vamos a tocar la parte personal, vamos a tocar la parte profesional y también la visión y proyección que tiene ella hacia el futuro, ¿no? En otras palabras, péguense al programa porque va a estar pero muy bueno. Estoy hablando nada más ni nada menos de Isabel Recabarre, pero antes de presentarla, quisiera por favor decir tu hola, Isabel, ¿cómo estás? Estás guapísima, sinceramente. Muchas gracias Jorge. ¿Será que el domingo a todos nos relaja y vemos las cosas con más luz? Ah, qué bueno, qué bueno. No soy Jorge, soy Ricardo. Sí, Ya, porque veo a Jorge y te veo a ti, los veo a los ya. dos. Perfecto. Perfecto. Con Ricardo. Bueno, también gracias, Isabel. Tenemos también el honor y el gusto también de saludarlo a Jorgito, al doctor Jorge Omar Irineo, que él radica en Argentina. Él es corresponsal nuestro allá en Buenos Aires. Y nuevamente contigo, Jorgito, un gusto saludarte nuevamente. Y ya desde hace unos programas anteriores estamos juntos y creo que hacemos una buena dupla, creo, ¿no? El público lo dirá. ¿Cómo estás, Jorgito? ¿Qué tal? Muy bien, realmente muy bien. Tenía el sombrero puesto, pero me lo he sacado y me lo voy a sacar en cámara para saludar a esta importante invitada. Así que bueno, muy contento, muy contento. Acabo de salir de la iglesia para reencontrarme una vez más en un pacto espiritual con el Señor, fuente de toda razón y justicia. Así que con mucha alegría me conecto con ustedes. Muchísimas gracias, Jorgito. Qué bueno, como un tío francés, chapeau, ¿no? Chapeau. Chapeau, exactamente. Bueno, paso inmediatamente a presentarla a la doctora Isabel Recabarre. Ella es peruana, de nacimiento, jurista, periodista, abogada, colegiada por el Colegio de Abogados de Lima, en Perú, ¿no? Tiene estudios de la Universidad de San Marcos, ¿no? Una universidad bastante importante peruana, a nivel de América, incluso una de las más antiguas, creo. Doctora de investigación en Derecho Internacional, ¿no? Y de la Economía, ¿no? En la Universidad Luigi Boccioni, creo que se pronuncia así en italiano, ¿no? Fundadora de CEFIAL, de la Unión Europea. Ya nos explicará qué significa CEFIAL, ¿no? Con profundidad, por supuesto. Panorámica latinoamericana y del Foro Euro Latinoamericano de la Mujer. Le vamos a preguntar también por qué no el hombre y vamos a conversar sobre este tema, ¿no? Su lema es: el conocimiento genera desarrollo. Qué interesante tema, es lo que necesitamos, pero con profundidad. Sin conocimiento, sin educación, estamos perdidos, sinceramente. Totalmente. Luego, las personas con conocimiento constituyen el mejor recurso de una nación. Qué interesante, sinceramente. Tenemos un programa, pero muy rico hoy día, porque la verdad que estos temitas que ella justamente domina a profundidad, queremos saberlo. Pero, como les estaba explicando, tenemos unas secuencias en el programa y vamos a tocar un poco la parte personal de Isabel, ¿no? Nos vamos a ir a su infancia, nos vamos a ir a su niñez, nos vamos a ir a su adolescencia, de donde ella es original realmente, si es peruana neta, quizás tiene afluencia de algunos inmigrantes que llegaron al país, porque el continente americano está invadido de inmigrantes, como todo el mundo prácticamente, ¿no? Entonces, vamos a ver sus raíces y de dónde es Isabel. Bueno, gusto de tenerte con nosotros, Isabel, gusto de saludarte, y otra vez más. Y mi primera pregunta sería: ¿quién es Isabel Recabarre realmente?
y me gustaría que te remontes a tu niñez. Por favor, ¿cómo fue tu niñez? ¿Fue una niñez de una niña afortunada, quizás diríamos en la parte económica? ¿Fue una persona que pasó pobreza o extrema pobreza? ¿Nació en una cuna de oro? ¿Dónde fue tu barrio inicial en Lima? Cuéntanos un poquito sobre tu niñez, Isabel, antes del colegio y después pasamos a la etapa de colegio. Bien, yo soy soy segunda hija de una pareja de personas de Lima. Mi papá tiene su familia, es originaria de Arequipa, y mi abuela, por parte paterna, viene de Puno. Mi mamá es una señora de Lima, que su familia también estuvo siempre en Lima, pero tiene origen en Cerro de Pasco por mi papá, por mi abuelo, y por mi abuela Tumbes. Entonces ves que tengo todo el Perú adentro. Y como se dice, quien no tiene de vinga, tiene de mandinga. Y yo en realidad pasé una infancia, yo soy una persona bastante curiosa, y cuando era chica era más curiosa todavía. Entonces, y, y bueno, vivía serena, tranquila con mi mamá, con mi papá y con mi hermana es mayor. eh, y, ¿qué te digo? Mi barrio fue el barrio de Salamanca, y había una casa hacienda, estaba bastante libre para los niños de ese momento. Jugábamos en una casa hacienda que lamentablemente después la tuvieron que derrumbar para construir una zona de parque y local comercial, lo cual fue prácticamente el cierre de una etapa y bueno, así fue. Mi papá le gustaba mucho la cultura europea, le gustaba mucho, no obstante haber tenido, Alemania había vivido 2 guerras, mi papá admiraba mucho el tesón, el método de vida alemán. Y bueno, él trataba de que mi hermana y yo tuviéramos un poco esa influencia. No por cuestiones que obviamente económicamente no respondían. La verdad es que no lo sé, pero pienso que no me puso en el mejor colegio alemán de acá del Perú, que es el Colegio Alexander von Humboldt. Además, porque el Alexander von Humboldt te aceptaba si es que tú tenías un pariente alemán. Nosotros no teníamos por ningún lado, como ves, Tumbes, Cerro de Pasco, Arequipa, Puno, nada que ver con Alemania. Y la verdad es que yo no recuerdo extranjeros en mi familia. No recuerdo nadie que, es más, nosotros éramos siempre muy peruanos, muy limeños, muy de ciudad, ¿no? Recuerdo cuando un primo se quiso ir a Estados Unidos, fue para nosotros una cosa increíble. Se va a vivir a otro país, o sea, era una cosa sorprendente. Mucho llanto, me recuerdo, mucha tristeza. Y bueno, pero para decirte que somos muy territoriales, hemos sido siempre muy territoriales, pero tal vez por esa curiosidad de mi padre por la cultura alemana, ¿no? Él nos puso a mi hermana y a mí en un colegio alemán de monjas alemanas, Santa María Goretti. Este colegio era podríamos decir muy rígido, porque estas monjas habían venido de la guerra. Entonces, obviamente tenían el pasaje después, al dopoguerra o al posguerra, digamos que no lo tenían tan marcado, pero eran mujeres muy inteligentes. Algunas muy severas y violentas, hay que decirlo, porque tiraban cachetada como querían. Y luego, pero habían mujeres muy inteligentes. Yo tuve la suerte de haberme afeccionado a 2 monjas, a la madre Rosvita y a la madre Lucrecia, que fueron 2 personas muy importantes para mí porque me transmitieron método. No te escucho, Ricardo. Hola, hola. Sí, no, yo estoy atento a lo que estás, no te preocupes. Ah, bueno. Ya, no pensé que estabas conversando. Entonces, bueno, esos son los recuerdos, digamos, puntos que he tenido. Luego, de un colegio de monjas, yo quería conocer el Perú.
¿ah? Porque obviamente estar en un colegio de monjas extranjeras, de una manera u otra, no estás territorialmente tan en el Perú. Entonces quería ir a una universidad peruana, y entonces quise ir a la San Marcos. Gran oposición de mi madre, porque decía, ahí hay izquierdistas, pegan a las mujeres, las tratan con cadena, es decir, cada cosa que la gente se inventaba. Yo dije, no, no, yo quiero estar en San Marcos. Ahora, claro, de querer entrar es toda otra historia, porque en esa época el examen era muy rígido y si entrabas y bueno, tenías la Claro, suerte de haber sí. entrado. Y aparte que, Y yo aparte, te... perdón, aparte, disculpa, una Sí, cosita, sí, San Marcos es, quizás Jorgito conoce, conoce bien el Perú, pero es como, por ejemplo, si hablamos de la Universidad de Bolonia, por ejemplo, de Italia, hablamos de la Universidad de Louvain en Bélgica, o la Universidad de la Sorbona en Francia, ¿no? O la Complutense en Madrid, algo similar es San Marcos, ¿no? Entonces, es muy importante esa universidad y es cierto, ¿no? En esos tiempos era pero muy complicado, ¿no? Ingresar y méritos tuyos que ingresaste, ¿no? Nada más, nada menos para derecho. ingresé, Claro, entonces, ingresé. pero le cedo la palabra un poquito, perdón la interrupción, porque Jorge justo lo veo con ganas de preguntar. Jorgito, Jorge, Jorge, pregunta, aquí estoy. adelante. Dime, Isabel, ¿Salamanca fue algo así como Tumacondo? Podría ser, porque fue un lugar estupendo para explorar. Fíjate que las casas eran pocas, ahora está ultra poblado, pero ultra densamente poblado. La zona donde nosotros vivimos, porque mi mamá sigue viviendo ahí, es una zona comercial prácticamente. Entonces, ha cambiado notablemente su fisonomía. Pero piensa tú que para nosotros era una exploración, porque caminar de mi casa a 4 cuadras atrás, tú encontrabas una sequía, y la sequía tenía ranas. O sea, era propio entrar en un mundo entre naturaleza y cosas fantásticas y cosas raras, ¿no? Y árboles torcidos, árboles volteados, porque estaban un poco al descampado, porque les caía el viento. Y luego la famosa Casa Hacienda, pues que para todos era el sueño, ¿no? Caminar en esa Casa Hacienda, se hacían los eventos en la Casa Hacienda, hasta que, bueno, cuando yo ya tenía algo de 13 años, ya cambió totalmente, comenzó a cambiar la fisonomía, vieron que era una zona de explorar y la densificaron con muchísima construcción de casas, pero para mí ha significado una niñez, una adolescencia, digamos, inicio de adolescencia, bastante fantástica, bastante alegre. Bueno, Sí. qué bueno, sinceramente, porque, O sea, sí. perdón, Ricardo, o sea que Isabel de alguna manera transitó su infancia y su adolescencia en una suerte de realismo mágico. Sí, sí, totalmente alejada de los problemas de una ciudad estructurada. Era un lugar muy libre. Eso yo creo que sea importante, porque Qué la libertad bueno, qué de bueno. cabeza te permite luego buscarla, y es tu espacio favorito, ¿no? Claro, bueno, yo conozco Salamanca, ¿no? Es una zona muy bonita, muy atractiva, sobre todo por lo mismo que cuenta Isabel, que antes era, pues, eran tierras cultivables, ¿no? Entonces, Mm. obviamente que ahora que han construido casas, todo crece en Salamanca, pues Salamanca es una zona verde, ¿no? Más o menos como para que tú te imagines, Jorge, es una zona verde, muy bonita, muy agradable, ¿no? Y sí, me gusta Salamanca a mí, qué bueno que estés viviendo por ahí. Bueno, pero mira, gracias por respondernos de una manera casi integral, ¿no? De la parte personal tuya, de tu infancia. Ahora me gustaría saber, sinceramente, Isabel, en esos tiempos que vivía en Salamanca, en esa parte de Lima, la capital del Perú, soñaba de repente en esos tiempos, remontémonos a esa etapa, soñaba dar ese paso gigante y irse pues a Europa, porque ella ha vivido en Europa, en Italia, en Bruselas, donde yo he vivido también en Bruselas, de repente podríamos a conversar, ¿no? Y también he vivido en Italia, también he vivido en Milano, y has vivido en los lugares donde yo he vivido. Entonces digo, qué coincidencia, ¿no? Ahora no nos conocíamos en esa etapa, y ahora en el Perú nos llegamos a conocer. Figúrate. Y me parece muy bien, ¿no? Entonces, soñaba Isabel ya con ese tiempo de repente dar ese gran salto a vivir en ese continente viejo que le llama, pero que realmente está, pues, nos lleva
muchos años de adelanto en muchos temas, en muchas áreas, ¿no? Entonces, ¿soñaba en ese tiempo Isabel con eso? Bueno, mira, te repito, había esta influencia paterna por la cultura alemana, yo lo creo que aprendí más en el colegio alemán, fue el método, ¿no? Eh, el tratar de definir tus ideas y de seguirlas, ¿no? Pero mm, luego entro a la universidad, a San Marcos, y la verdad que ahí conozco el Perú, porque San Marcos tiene no sé si hasta ahora la mantenga, pero todos los chicos que están en el primer puesto de universidad, de colegio, perdón, entran sin dar examen a San Marcos. Y todos esos chicos, sobre todo, vienen de provincia. Para mí fue la gran oportunidad de conocer el Perú. Yo encuentro una cosa maravillosa porque me encontré con muchachos de todo el Perú, muchos muchachos resentidos, o muchos que por el hecho que tú solamente eras ya de Lima, ellos ya te veían con un fastidio, fastidio de resentimiento. Lograr desmoronar ese resentimiento no era tan fácil porque era propio trabajo de un psicólogo, ¿no? Entonces, yo he estudiado con muchísimos muchachos provincianos, muchísimos, casi todos eran, y los de Lima eran chicas, teníamos un grupo de amigas, que obviamente cada una tenía su perspectiva de futuro, de desarrollo. Yo te digo la verdad, no lo tenía claro, pero buscaba el sentido de la justicia. Entonces recuerdo que en segundo año, terminando el primer año de Derecho, un profesor, el profesor Zamora, me estás haciendo recordar personas gratas, dijo, ¿quién desea hacer prácticas en el Poder Judicial? Yo automáticamente, sin pensarlo, levanté la mano. Entonces él me dijo, perfecto, ven, me dijo. Y fuimos pocos, ¿ah? Y me presentó al fiscal adjunto en penal, que era el doctor Wilder Vaca de la Sota, que después su hija se convirtió en mi gran amiga y hasta ahora somos tan amigas. En esa época pues yo tenía 17 años, ¿no? Porque entré rápido a la universidad. Entonces, y con él empecé a ver todo lo que eran los expedientes, yo hacía los resúmenes del caso para que él pudiera después, obviamente, profundizar y sacar su dictamen. Y ahí empezó un camino que yo pensé que iba a ser mi camino, yo pensaba ser magistrado. Entonces, de ahí el doctor Wilder Vaca de la Sota lo transfirieron a una sala penal de la Corte Superior, yo fui con él, seguí colaborando con él, practicante siempre, y estudiaba en la mañana y en la tarde hacía prácticas en el Poder Judicial. Me conocí el Poder Judicial perfectamente, o sea, después de haber conocido a todo el mundo provinciano, conocí al mundo delincuencial del Perú. Entonces, conocí a los delincuentes más avesados, los delitos más terribles. Ya en esa época se veían feminicidios, pero los feminicidios eran con ahorcamiento, eran poco directos. Tal vez la premeditación influía más que la violencia y el apasionamiento, pero todos atrás tenían un motivo de venganza hacia la mujer. En fin, luego ya el doctor Wilber Vaca de la Sota se fue al Callao, lo transfirieron de sede, ya no más Lima, sino la provincia constitucional del Callao, y me quedé en Lima. Y en Lima seguí, entré en otro tribunal, luego fui a civil, pero la verdad que noté que en civil la cosa era muy interesante porque son casos de pensar, de cotejar mucho con el Código Civil, etc. Pero el penal es realmente conocer la sociedad peruana. Y a mí me gusta mucho el tema social, me gusta mucho. Pero no me bastaba, ¿sabes? No me bastaba, yo veía siempre que había algo que había más que ver, ¿no? Un amigo me dice, no, yo estando en la universidad me presento a una beca, a la beca Gino Salocchi del Banco de Crédito, para estudiar Derecho Comercial. Pero quería hacer Derecho Penal Comercial, los cuellos blancos, me interesaba mucho, que en esa época acá nadie te hablaba de un cuello blanco, porque todos los cuellos blancos eran los dueños de todo, ¿no? O sea, ¿quién iba a contrastarlos?
Cuellos blancos, y me, perdón, cuellos blancos, disculpe interrupción, cuellos blancos, vale la pena, porque hay mucha gente que nos ve y dirá, ¿qué cosa será cuellos blancos? Cuellos no blancos, es este cuello blanco. cuellos blancos le decían a una banda criminal, ¿no? Una banda criminal, de mal llamada mafia, ¿no? Porque, bueno, realmente es una banda, una organización criminal que le habían puesto cuellos blancos, porque eran personas de jueces, una serie de personas que estaban ocupando puestos funcionales del Estado, ¿no? Y estaban, como ahora, ¿no? Como siempre, están corrompidos y corrompen a los demás, ¿no? Bueno, disculpa la interrupción. No, no, Italia ha desarrollado una teoría muy importante de los cuellos blancos, ¿no? Porque los cuellos blancos tienen la capacidad precisamente de andar en terno y corbata, y obviamente son siempre hombres, porque son sobre todo los beneficiarios de este tema, y con la capacidad de hacer grupo, de hacer mafias, de hacer grupos de intereses, obviamente cometen los delitos más bárbaros en la sociedad y se adueñan poco a poco del aparato del Estado, ¿no? Entonces, a mí me interesaba mucho ese tema porque es un tema que tú lo veías, pero no lo podías individuar. ¿Cómo podías categorizar esos delitos? ¿Cuáles podrían ser las características de ese delito? Italia había desarrollado eso. Yo quería ir a Italia a estudiar eso. Me presenté y tenía todo, porque en esa época tú podías hacer la tesis o no hacer la tesis. Yo hice la tesis para tener un mérito más para poder ganar esa beca. La verdad es que yo esa beca la quería. Pero ¿Y cuál fue el tema de la tesis? Perdón la interrupción. ¿Cuál fue mi el tema tesis que fue el presentaste? estatuto personal, estatuto personal. Yo en esa época Perú estaba ya había entrado desde el 69, Perú hacía parte de la comunidad andina, ¿no? Yo salgo de la universidad, entro en la universidad en el 74, 75, salgo de la universidad en el 78, 79, y entonces había la necesidad de homologar en los 4 países o 5 países que en ese momento, luego Chile se retira, pero era homologar en esos países cuál era el estatuto personal de todos. Porque, por ejemplo, la votación en Bolivia era a los 21 años, en Perú era a los 21 también, alguno tenía a los 18 años. Entonces, ¿cómo poder hacer que todos nos homologuemos? Porque si tú no partes de la persona, del estatuto personal, también una institución romana, ¿no? Si tú no partes de la igualdad de situaciones, ¿de qué sujeto estamos hablando? Estaríamos hablando de temas comerciales, pero no estaríamos hablando de las personas. Entonces a mí me parecía muy importante que el estatuto personal fuera el mismo para todos los países de la comunidad andina, y por lo tanto se debería crear eso para poder luego partir de la persona al tema de la integración, ¿no? Entonces, esa fue mi tesis de bachiller para luego tomar el título de abogado. El título de abogado fue un examen de casos que me fue sumamente fácil porque estando tantos años en el Poder Judicial, en penal y en civil, me fue sumamente fácil exponer los casos, encontrar el código que le correspondía, que tipificaba el delito o tipificaba el caso en el derecho civil, y luego poder coincidir o menos con la sentencia. O sea que todo eso fue realmente así, ¿no? Me presento a esta beca y se presenta junto conmigo una chica provinciana. Y bueno, no había ningún problema, las dos pretendíamos lo mismo, la chica no había hecho la tesis, pero la decisión fue dársela a ella. Y yo me quedé muy sorprendida porque todo yo lo había hecho bien. Y fue una gran desilusión porque entonces ahí la señora del banco de crédito me dice, mire, eh, cualquiera de ustedes dos podría ir a Italia, pero usted va a poder ir, ella no. Y entonces la mandaron a ella. Para mí fue una injusticia. Fue una injusticia porque yo merecía esa beca. Y me quedé con entender el tema social, cómo puedes tú favorecer sin merecer, simplemente por un condicionamiento de orden social. Y me quedé ahí con el hincón adentro de esta situación. Dije, pero ¿cómo? Entonces este país, ¿qué tipo de justicia emplea? Y muchas veces tú te puedes presentar de una manera y puedes dar una idea de una cierta superioridad y entran los resentimientos comerciales, económicos, de racismo y tontería. Entonces, esas cosas son, yo la he vivido, la he sentido, sobre todo directamente con el tema de la beca, ¿no? Que la perdí porque el argumento fue, usted podrá ir, ella no. Bueno, así fue. La chica fue, no sé después qué fue de su vida, pasó.
Y luego un amigo, estando yo en plena tristeza, porque había que elaborar ese luto, ¿no? Que para mí no había ninguna explicación, nadie me podía dar una satisfacción con relación a explicarme por qué había pasado eso, además, por qué, ¿no? En fin, me dice, fíjate que hay una beca que se está presentando para ir a Piura. Entonces yo le decía, bueno, de la idea de ir a Roma a ir a Piura, bueno, le digo, me conformo, vámonos a Piura. Y me presenté y me asumieron rápido. Entré y me fui a Piura. Pedí suspensión, no, estaba ya me alejé un poco, no me alejé, sino pedí suspensión en el Poder Judicial y me fui a Piura por un año a estudiar organismos internacionales y regionales de desarrollo, que me parecía muchísimo, muy interesante, porque era cómo poder cambiar a las personas, ¿no? Pero creyendo en ellas mismas. Entonces fue la oportunidad de que yo no sabía, pero porque lo organizaba la Universidad de Piura, no me imaginaba que todos los profesores eran profesores europeos. Entonces llegaron, el primer profesor que tuve fue un profesor francés que hizo todo un trabajo de antropología y nos presentó pues América Latina como un lugar de razas fuertes, un lugar que teníamos la perspectiva de poder continuar en el futuro, porque la raza blanca europea se estaba debilitando, se estaba extinguiendo, y él había, te estoy hablando del año 81, él ya lo que estamos viendo ahora, él ya lo sabía de más. Y entonces presumo que el futuro que él prospectó en ese momento va a ser un poco cambiante todo lo que va a pasar, ¿no? Si es que no nos desaparecemos antes todos. Pero en realidad, hasta cierto punto, nosotros como que tenemos principios un poco más sólidos, atávicos en nosotros, ¿no? Tal vez la cultura no ha entrado tanto como para poder distorsionar valores, aunque yo he podido constatar aquí en el Perú que la gente ama muchísimo el dinero. Y es algo que sorprende porque ama más el dinero que la cultura. Y entonces el dinero no va acompañado, va en golpes de suerte o en especulaciones o en manera muy operativa de ganar dinero, pero no está sustentada o no está acompañada de lo que podría ser algo racional, interesante, de poder también generar beneficio a los demás. Sí, claro que De sí. eso hay poco. Claro que sí. Jorge. Doctora, ya que usted habló de que la predominancia del dinero, quería preguntarle, así como en España, cuando se inició la misión, la conquista, estaban buscando en estas tierras, sobre todo en Perú, en toda la región andina, el oro, hubo un proceso de transculturación entre la conquista española y la profunda riqueza de los pueblos originarios en Perú? Bueno, el español que llegó no era un español absolutamente intelectualmente preparado, ni tampoco viajaba por buscar o transmitir una filosofía. Utilizaron la religión como pretexto para poder justificar de alguna manera las barbaridades que estaban haciendo, ¿no? Porque Atahualpa, ¿no? Cuando lo procesan a Atahualpa le pone la Biblia, una cosa muy... Atahualpa no sabía leer la Biblia, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿qué es esto, no? Y bueno, decidieron matarlo de la peor manera para poder dar un escarmiento al pueblo de que eran ellos lo que mandaban en ideas y en lo que dijeran, aunque no le entendiéramos, porque ¿quién entendía la Biblia en ese momento? ¿Quién entendía los españoles? O sea, los españoles eran pocos, eran muy pocos para haber podido vencer como vencieron, pero vencieron ¿por qué? Vencieron porque el imperio incaico era un imperio que tenía también su problema desde el inicio, en su estructura, porque era una estructura piramidal, donde había una parte de la punta piramidal que conocía todo, sabía todo, y los demás obedecían ciegamente. Bueno, llegaron los españoles, se cambió la punta de la pirámide, y ellos comenzaron a dominar todo. Y transmitieron todo lo que podían, aunque el pueblo sabía que era injusto, porque quieras o no, el imperio incaico tenía un sentido de justicia y de preservación de la cultura. A los españoles no les importaba a los indios, ¿no? Absolutamente. ¿Qué les debe importar? Que murieran. Los mandaban a trabajar a la mina, sabiendo que era gente que tenía dificultades, tenían pulmones diferentes. Ellos podían saberlo, intuirlo. Un español que venía de donde venía, se había cruzado lo que se había cruzado, se va a los Andes, se da cuenta pues que no le falta la respiración. Si los ve a los indígenas
respirar muy bien, quiere decir que tienes un pulmón 3 veces el mío. Entonces, si tú agarras, lo castigas y lo mandas a trabajar en una mina, lo estás matando. Claro. Entonces, a ellos no les importaba eso, ¿no? A ellos no les... Entonces, como le faltaba gente, trajeron africanos, trajeron chinos. O sea, este país era pues un campo para poder ellos sacar su provecho. Es lo que pasa con el ser humano, ¿no? El ser humano, cuando no tiene principios, no tiene valores y no está sometido a unas normas legales que le dicen hasta aquí y desde aquí, pues normalmente comete arbitrariedades, ¿no? Está en la naturaleza más aún del hombre que el de la mujer, porque la mujer, desde el momento que tenemos la capacidad de la procreación, tenemos un poco más de miramientos, tanto a cuidar nuestro cuerpo como a cuidar el cuerpo del que van a nacer. Entonces ya te viene intuitivamente, naturalmente, te viene un cuidado, un camino que tienes que recorrer, que no vas a hacer locuras, ¿no? Entonces, y no las puedes hacer porque está de por medio de tu cuerpo, está de por medio del cuerpo de tu hijo. Entonces son este tipo de cosas que obviamente los hombres acá se encontraron solos y mujeres y comenzaron pues a devastar todo lo que podían, ¿no? Mataron a Atahualpa, se desarmó el imperio, ellos se adueñan de todo y comienzan a buscar el oro desesperadamente. Entonces aquí yo quiero contar un pequeño cuento indígena que lo he contado muchas veces en Italia a mis estudiantes para frenarlos de alguna manera, porque el europeo, si nosotros acá en América Latina vamos a velocidad 60, el europeo va a velocidad 580, pues, ¿no? O sea que ellos se creen prácticamente los dueños del mundo. No, pero quisiera hacer, discúlpame, un pequeño hincapié. Lo escuché a Jorge decir los conquistadores, ¿no? Yo te soy bien sincero, para tú conquistar algo, tienes que hacerlo como, por ejemplo, un hombre conquista a una mujer, ¿no? Con amor, con cariño, ¿no? Enamorándola, qué sé yo, ¿no? Diciéndole palabras bonitas y esperar que ella lo acepte, ¿no? Pero eso no fue una conquista, pues. Eso fue una invasión que hicieron injusta, ¿no? Nos vinieron a robar. Ese fue el cometido, ¿no? De ellos, ¿no? Nos invadieron. Entonces, es la verdad, o sea que hay que decirlo. Yo tengo muchos amigos españoles y los quiero mucho, ¿eh? Y cuando yo converso este tema, sinceramente pica, porque yo tengo una posición bien puesta, lo que hicieron, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, y eso no lo hicieron solamente con el Perú, sino lo hicieron con todos los países de la región, ¿no? Pero sin embargo, hay un tema, ya no quisiera entrar en política, porque política es un poquito delicado, ¿no? Pero hay un tema de que dicen, un español, me dijo un amigo mío que es diplomático, me dice Ricardo, sí es verdad, porque conversamos con un cafecito ahí, cuando contamos la situación, es verdad, yo estoy de acuerdo contigo, hermano, los españoles invadieron, efectivamente, y robaron también, reconoce, ¿no? Efectivamente fue así, efectivamente yo estoy en contra de eso, pero ya pasaron los tiempos, pasaron los años, ahora somos amigos, somos personas civilizadas, etcétera, etcétera. Entonces me dice, pero hay alguna cosa bien importante que quizás también tú estás de acuerdo conmigo, que si tú reúnes todo el saqueo que hizo España con el Perú o con los países de la región, hoy por hoy los mismos peruanos están saqueándolo más al Perú. Sí, Están sí, han saqueándolo aprendido. más, o sea que a nivel histórico, finalmente, ¿quién saquea más aquí? En el tiempo que saquearon mucho más y hubo mucha más injusticia, fueron los mismos peruanos nacidos de españoles con peruanos, o sea, ya nacidos en el Perú, no tanto los originales, porque los Los originales criollos. murieron, los criollos que le llaman. Entonces, es un tema, pero enorme, larguísimo, que creo que para esta oportunidad, esta entrevista, no quisiera mezclarlo con Bueno, la política. Pero Porque, Ricardo, sí. pero fíjate que aquí viene lo que me pregunta Jorge, la transculturación, porque se transmite la idea que el que tiene dinero, el que tiene poder, tiene todo. Entonces, esa es la visión española que llegó, esa es la visión española que ha calado en la sociedad, ese es lo que predomina en la sociedad peruana. Y eso, lamentable, no solamente en la peruana, también en la boliviana, también en la colombiana, en donde llegaron los españoles, porque ese modelo era el vencedor, pues, no era el modelo perdedor. El modelo perdedor era el que se quedaba tranquilo, respetaba, obedecía. O sea, el modelo vencedor es el modelo español, el tiro a golpe, ¿no? Y acá, claro que sí, acá estamos con un representante argentino de nuestro gran amigo, pues el generalísimo don José San Martín, que nos libertó. Claro. No hay duda, Gracias a él, ese era el sentido de la pregunta, porque de alguna manera hasta que llegamos a la Asamblea del año 13 y que se abolieron esas instituciones nefastas que incluyó el español con los pueblos originarios, por eso es interesante, fue el relato que nos va a hacer la doctora
de ese relato indígena que debe ser muy rico. La idea era eso. ¿Y cómo fue, hablando un poquito de derecho comparado y de sociología política, así como la Asamblea del año 13 hizo el planteo de justicia, de eliminar esas instituciones lamentables y nefastas que impuso el español sobre los pueblos originarios? ¿Qué pasó en Perú en este sentido, en esa imposición y en esa lucha por la independencia y de la justicia de los pueblos originarios? Bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? Tenemos una Lima virreinal, una Lima obediente, una Lima que aspira a ser española, que aspira a tener poder, que aspira a dominar todo, pero aspira a seguir el camino español. Algún día voy a ser español, mi hijo va a ser español, cosas de ese tipo, porque ese era el camino era ese. En cambio, las provincias no. Entonces nosotros tenemos pues a Bastidas, Micaela Bastidas, una mujer estratega, porque además los españoles no solamente trajeron la codicia, la avaricia, la cupidilla, ¿cómo se diría? La cupidilla, bueno, el amor por el dinero, el amor por los bienes terrenales, desesperado, ¿no? Obviamente producto también de su origen, porque esa gente venía con una mano adelante y una mano atrás, estaban haciendo propio la exploración de su vida, se estaban jugando la empresa, ¿no? Si la empresa funcionaba, ellos pues ganaban todo, pero si no funcionaba, y por eso que se sometieron, y ahí les significaba importante tener el apoyo del rey. Esa es la política, ¿no? Y luego de ahí viene el Vaticano, de ahí viene el apoyo de la Iglesia, o sea, saben cómo manejarse para buscar el apoyo político, el apoyo religioso, y ya España se vuelve dueña de todo esto, ¿no? Transmite, gobierna, es dueña, pero muchos pueblos indígenas no lo aceptan. Y, por ejemplo, entre las cosas que trae España, trae el hombre gobierna todo. En cambio, la cultura incaica, la cultura pre-incaica, es Manco Cápac, Mamaollo. Acá no se habla de un Manco Cápac que llegó, gobernó y transformó. Se habla de un hombre y una mujer que salen de un lago Titicaca y son los que fundan la ciudad, y de ahí se genera, hay equilibrio. Tanto es así que cuando Tupac Amaru, ¿con quién se casa? Tupac Amaru era de una familia noble indígena. En cambio, se casa con Micaela Bastidas. Micaela Bastidas no era absolutamente noble, era una mujer del pueblo. O sea que ya ahí ves que hay más movimiento, hay más, digamos, movimiento en las clases sociales. Pues la mujer era sumamente estratega y tenía 3 hijos. Y esta mujer como estratega a los españoles los vuelve locos. Los españoles dicen, ¿cómo es posible que una mujer, ¿no?, tenga ella dirigía a su marido y a sus hijos y creaba situación de guerrilla de guerrillas y les tumbaba todo lo que ellos querían hacer para entrar en las zonas donde había riquezas, donde había terrenos, porque los españoles tenían acá pues una pampa, llegaban y decían, esto es mío, ¿no? Y demarcaban Lima, demarcaban Arequipa, demarcaban todo. Ellos tenían la idea de lo que venía a ser la demarcación territorial de una ciudad. Nosotros no, nosotros teníamos otra manera de vivir, además porque un imperio incaico tenías un imperio y luego repartía las tierras entre las mujeres y los hombres. A los hombres le daban un topo y a una mujer le daban mitad de topo, pero no porque la mujer fuera menor, sino porque la mujer tenía menos fuerza. Entonces, pero ya cada uno cuando nacía le daban su pedazo de tierra. Y luego tenías la conformación que era familiar, el ayllu. La mujer podía ir a convivir con un hombre cuando se hacían las fiestas y se encontraban la pareja, y podían convivir 3 años, hasta decidir casarse, porque el periodo era de 3 años, que era el Servinacuy. Con el Servinacuy tú estás 3 años de convivencia, y si tienes un hijo, el hijo pasa a ser hijo de la comunidad, del ayllu. Entonces, si tú decides casarte, ya te vas con tu pareja. O sea, la mujer era libre, nadie la venía a sancionar, ni se hablaba de virginidades ni cosas por el estilo. Entonces, todas estas cosas llegan con los españoles y declasan a las mujeres. Eso es algo atávico que las peruanas tenemos y que no entendemos el patriarcado tan fácilmente. Claro, interesante. Pero si quieres que te... Qué interesante, ¿no? Porque sí, decía que esa institución de prematrimonio durante 3 años de convivencia, donde uno puede elegir realmente si contrae ese compromiso jurídico después de haber hecho esa experiencia maravillosa, ¿no? Qué bueno lo que tú relatas, porque nosotros que somos juristas lo hemos estudiado muy bien.
pero digamos, para todos los que nos están escuchando y viendo que no tienen ese conocimiento, realmente resulta muy interesante, ¿no? Por eso yo decía, y de alguna manera motivó esta pregunta, que me parece ridículo festejar el Día de la Raza, porque de alguna manera es totalmente contradictorio que los pueblos, sobre todo en la región andina, que fue la más sojuzgada, festejen el Día de la Raza que propone el Imperio Español, ¿no? Bueno, en realidad ellos tienen derecho de festejarla, pero tú sabes que también para ellos ha sido una tragedia, porque robaron tanto, en el camino les robaba Inglaterra y al final ellos tuvieron una decadencia enorme, ¿no? Y la verdad que yo creo que entre poco la corona también se cae, o sea que no es que tenga mucho para... Yo creo que después de eso ya empezó el declive, ¿no? Pero estamos hablando de un imperio, así que un imperio, como también fue el imperio inglés, como fue el imperio francés, tienen su periodo. Por ejemplo, Francia todavía no se resigna a haber dejado de ser imperio, ¿no? Y podría llegar a recuperar ciertas posiciones porque tiene a los países africanos que de todas maneras, de una manera u otra, ellos siguen siendo satélites de Francia y Francia puede ayudarles, puede tal vez no ayudarles, en fin. Pero para decirte que declasarse de imperio a es largo, pero nosotros tenemos todo para subir, no para bajar. O sea que lo que tenemos que hacer es recuperar nuestras raíces. Yo eso lo encuentro sumamente importante. Tenemos una riqueza para dar al mundo porque nosotros podemos transmitir cuál era la filosofía indígena en tantas cosas, porque es nuestro origen, es nuestro origen. O sea, lo occidental está muy bien, pero nosotros tenemos que enriquecerlo con la cultura indígena. Y si quieres paso a contar mi historia. Claro que sí. No, mira, estamos justamente, Sí, estaba revisando lo que es, somos oídos abiertos. perdón un poquito, estaba revisando CEFIAL, ¿no? CEFIAL, Unión Europea, ¿no? Es una organización que es fundadora y o sea, tú conoces el espíritu de esta fundación, esta organización, y de una manera resumida, nos gustaría saber qué cosa es CEFIAL para luego pasar también a la parte de la revista Euro-Latinoamericana, ¿no? O no, Ya. panorámica, y sobre todo, ya que estamos hablando de la mujer, ¿no? Y yo sé que tú eres una defensora de los derechos de la mujer desde muchos años, y está muy bien, yo también soy un defensor de los derechos de la mujer también, pero también del hombre también, de los dos, Claro, ¿no? un Entonces, en poquito. este caso, también nos vamos a hablar después de este foro euro-latinoamericano. Empecemos por CEFIAL. ¿Qué cosa es CEFIAL? Ya. Pero tengo que contar mi historia. El CEFIAL es el Centro de Estudio, Formación e Información de América Latina, Unión Europea. Nace en Italia después de una experiencia que tuve de vivir en Bruselas. Mi marido, por un periodo, mi marido es profesor universitario y él entró a la Comisión Europea a trabajar. Y yo, bueno, la familia lo acompañó, estuvimos allá, yo tengo 2 hijas, y empecé a colaborar. En esa época estaba haciendo mi tesis de doctorado. Y entonces, no, fue antes, un poquito antes. Entonces empecé a colaborar con la ULB de Bruselas. Y la ULB tenía un centro que se llama CERCAL, un centro de research sur l'Amérique latine. Entonces colaboré con ellos y ellos tenían una revista que se llamaba Panorámica Latinoamericana. Entonces yo comienzo a darme cuenta que en realidad ellos todavía tenían una percepción de América Latina en forma de que nosotros fuéramos personas dependientes necesitadas de donaciones, de cooperación. Porque ellos en su cabeza, los belgas, tienen una concepción del daño que ellos han hecho en África. Entonces ellos la cooperación la ven en un tono desde arriba y yo te doy para abajo. Obviamente tirándose golpes en el pecho un montón y flagelándose cuanto pueden. Pero ese no es el tema, porque aquí nadie está manco ni cojo, o sea que acá todos razonamos, lo que nos falta es conocimiento y entrar un poco en la lógica, pero repito, nosotros nos hemos desconectado con nuestras riquezas. Nosotros tenemos una gran riqueza ancestral, como también hay en Argentina, en Tucumán, ¿no? Hay una gran riqueza ancestral, hay una gran riqueza en la zona de Jujuy,
en la zona, hay Salta, por ejemplo, es fantástica, tiene tantas cosas culturales que uno puede recabar, cómo era realmente, cuál es el espíritu de ese país. Buenos Aires tiene su camino, así como Lima tiene su camino, pero hay que enriquecernos, y de esa manera el deseo fue que cuando yo me estoy regresando a Italia, después que mi marido termina su periodo de trabajo y volvemos a Milán, la ULB me dice, llévese la revista, ¿no? Y yo le digo, me encanta, le dije, pero esta revista no va a funcionar en Italia. Esta revista funciona en Bélgica, porque en Bélgica a la gente le encanta ver la pobreza pintada y coloreada en todas las formas. En cambio, Italia, le dije que conoce la pobreza, pero la conoce que la conoce, no le vas a ir a contar pues la pobreza, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que contarle son opciones de desarrollo. Entonces, la posibilidad de la opción del desarrollo es qué hace América Latina con su proceso de integración, qué es lo que hace América Latina para encontrar su camino de desarrollo, qué está haciendo Europa, unamos esos dos proyectos y veamos de qué manera uno u otro puede generar ayuda y crear puentes de comunicación. ¿Qué haces bien tú? ¿Qué hago bien yo? Al belga le cruzó todo. Nos demoramos un año en sacar el acuerdo, pero al final lo entendieron, porque yo les dije, no puedo llevar esta revista, así como está estructurada. Entonces me dijeron, prepare una estructura. Dije, bueno, la estructura es primero que pase en Europa, luego que pase en América Latina, y luego los puntos comunes. Y de qué manera hay ideas para poder generar mayor desarrollo empresarial, mayor desarrollo conceptual de las cosas, qué filosofía está tras todo, cómo el ciudadano se puede empoderar para poder tener mayor vigilancia de los poderes legislativos, etc. Te repito, se demoraron un año en que al final sacamos el acuerdo y yo tuve la libertad de poder construir la revista en Italia. Y cuando empiezo a construirla, la Municipalidad de Milán se interesa y bueno, ahí me ayudan económicamente para que yo pueda imprimir la revista y distribuirla. Y así fue como nació esta revista y así es como el CEFIAL es prácticamente el cerebrito de Panorámica. Claro, qué bueno. Entonces el CEFIAL ha hecho muchos seminarios para tratar de acercar a los europeos a América Latina, pero me vas a dejar contar mi historia. Sí, sí, claro, claro. Sí, por supuesto, sí, de todas maneras. Mira, justamente lo que quería también decirte, yo resalto mucho y admiro mucho de ti esa labor, lo hemos conversado anteriormente. Es verdad, yo también soy un inmigrante como tú, he estado muchos años en Europa, en diferentes países, y la verdad es que llega un momento dado que tú haces cosas en Europa, también he estudiado en Europa, he trabajado allá, y también tuve la oportunidad de fundar una organización internacional. ¿Por qué? Porque mi corazoncito decía, tú estás acá en Europa, y tú ves después lo que está pasando en América y dices, ¿cómo en un país chiquito, por ejemplo Bélgica, ¿no? que es más chico que Lima, cómo pueden estar desde polo a polo con toda la tecnología, con todas las instalaciones, la infraestructura y todo? Es más, o sea, ponderan al ser humano porque no permiten que el ser humano se degrade a nivel económico, al menos ni social, ¿no? Entonces, porque los apoyan a todos, o sea, todos, trabajen o no trabajen, reciben lo que se llama el Minimex, ¿no? Que es el mínimo vital, ¿no? Entonces, lo que tienen documentos, pues, por supuesto, ¿no? Entonces, y tú dices, caramba, en nuestros países, si no trabajas te mueres de hambre, ¿no? Y allá existen mendigos que está prohibido la mendicidad, pero existen mendigos porque les da la gana, porque lo que reciben al mes, que casi como un sueldo mínimo, y aparte tienen otras joyerías, ¿no? Gratuidad, muchas cosas. Entonces, dice porque son viciosos o porque de repente pues son drogadictos o alcohólicos, qué sé yo, ¿no? Se revientan la plata en una semana o en 2 días y ya se Claro. casi plata y se van a la mendicidad. Pero está prohibido eso. Y acá en nuestros países, pues si tú no trabajas, te mueres de hambre, así de simple, ¿no? Entonces, ese desnivel enorme, eso me sorprendió. Yo dije en ese momento, ¿qué está pasando? Necesitamos un intercambio cultural. Necesitamos que la América conozca a Europa y Europa conozca a América, ¿no? Tenemos que hacer un intercambio cultural definitivamente intercontinental. Pero qué bueno lo que estás diciendo, Isabel, porque eres una promotora, ¿no? Y difusora de estos temas. Y bueno, CEFIAL, sí, hoy vamos a, lo he leído, lo he estudiado y prefiero que tú lo cuentes, ¿no? Qué bien, poquito, por favor. Sí, he seguido con mucha atención el desarrollo de esa
ese gran proyecto, de esa revista latinoamericana. Y le quería preguntar a Isabel si tuvo en cuenta para hacer un dossier o un número especial peruana, ya que tú nombraste a San Martín. Me refiero a Isabel Campuzano, que muy difícil se le hubiera hecho el camino a San Martín para libertar los países en América, sobre todo en Perú, donde recibió el apoyo de esa gran mujer maravillosa peruana, Isabel Campuzano. Mira, yo hace poco entrevisté a un estudioso de Guaura. Guaura es donde San Martín llegó a proclamar la libertad del Perú, ¿no? Una libertad que el limeño, no es que Guaura queda a kilómetros del Perú, desde Lima, no te sabría decir cuántos, pero quedará pues a 60, tal vez o 100 kilómetros, no lo sé, no lo sé. Está muy cerca. Está cerca. Entonces, Sí, como de Buenos Aires a La Plata, más o menos. sí, sí, sí. Entonces, San Martín, él explica, ¿no? Que en realidad él lo hace en un pequeño balconcito, una pequeña casita, San Martín con toda la fuerza que tiene, pero los limeños estaban cómodos. Los limeños vivían su ilusión de querer tener, querer ser españoles. La vida les era cómoda, así, te das cuenta. Lima tiene características particulares. No te puedo decir es blanca, es negra, pero tiene sus particularidades. Por ejemplo, los distritos son también diferentes. Yo vivo en La Molina, es un distrito que tiene una cierta fisonomía que es diferente a la fisonomía de Salamanca, que es diferente a la fisonomía de Miraflores, que es diferente a la fisonomía de San Isidro. O sea, cada lugar tiene lo suyo. La Victoria, por ejemplo, que es un lugar de tanto emprendimiento, tanta fuerza, es el primer lugar que llega a todos los inmigrantes de las provincias del Perú, La Victoria. Y ahí surgen y se disparan para todo lado. Entonces, lo que te quiero decir es que San Martín, sin duda, tenía un gran proyecto y San Martín la trabajó tanto, tanto. Se vino a caballo ese hombre, cruzó los Andes, murieron algunos, llegaron hasta acá. Él tenía la ilusión. Obviamente pudo influir, lo importante es que lo hizo. Ahora, perdóname, pero la verdad es que de Isabel Campuzano lo sé muy poco. Pero lo que sí te puedo decir es que la determinación de San Martín nos obligó a tener la determinación a los peruanos. Luego llega Bolívar y es la parte más difícil para nosotros porque nosotros hasta San Martín lo adoramos, pero que llegue Bolívar, ya ahí la cosa como que Claro. no cuaja, porque tú me estás sacando al Libertador, lo mandas a Santa Marta, prácticamente el hombre ya muere por allá, y tú te quedas aquí a gobernar siendo otro español más. Claro. A tu amigo Sucre le regalas Bolivia, divides el Perú. O sea, ya Bolívar para nosotros, a menos personalmente te lo digo en base a lo que he estudiado, no representa gran cosa. Para los colombianos significa tanto, para nosotros no. Para los peruanos es San Martín. Y tanto es así que cuando tuve la oportunidad de estar en Buenos Aires y conocí el Congreso y el Senado, ¿no? Ver realmente la foto de San Martín, qué maravilla realmente. Me gustó muchísimo porque dije, por acá pasó, así como ha pasado también por Huaura, ¿no? O sea Claro. que, no, San Martín para nosotros es un entrañable personaje y creo que cuando tuvieron ustedes el problema de las Malvinas, ninguna armada peruana podía poner en duda ir a ayudar a Argentina. O sea, no, era correcto, es lo justo. O sea, hay un sentimiento más que... no tenemos la cultura de los jueves ñoqui, ¿no? Claro. Sí, así Pero es. sí, pero sí el sentimiento hacia Argentina existe. ¿Por qué? Porque San Martín tuvo la determinación de hacer algo que nadie lo hubiera hecho, ni Bolívar lo hubiera hecho, porque Bolívar vino a fe cumplir, ¿no? O sea, ya estaba todo hecho y ya pues se colocó, ¿no? Se colocó utilizando sus fuerzas. ¿Cuáles serían? Los sabrá San Martín.
Pero quien tuvo la determinación y se mandó en un balconcito humilde en Guaura fue San Martín. Y se ideó la bandera con un sueño que él tuvo precisamente sentado bajo un árbol de esa zona. Claro, sí, excelente, sí, es verdad, la historia es muy bonita, muy rica y recordarla también es bueno, ¿no? Qué bueno, ¿no? Y la- usted, tú sabes, Ricardo, que lo que está expresando Isabel es maravilloso, porque ese sentimiento de respeto, de solidaridad, se notó tanto en las Malvinas. El que te habla fue corresponsal de guerra en el Atlántico Sur, en Malvinas, y Isabel, en todos los homenajes que hemos hecho a los 40 años del conflicto bélico, el último conflicto colonial en América, se destacó el gran apoyo y la gran ayuda del pueblo peruano a la gesta bélica, que a mi criterio fue una gran torpeza militar, pero donde no se puede negar bajo ningún punto de vista la heroicidad de esos grandes combatientes, que en definitiva los muertos fueron del pueblo, porque los dirigentes ya sabemos cómo terminaron ese conflicto rindiéndose vergonzosamente, ¿no? Así es, así es. Bueno, efectivamente, Jorge, efectivamente, Isabel, como dice Jorge, la verdad que la historia es muy buena, recordar es bonito, pero ahora yéndonos justamente a ti, Isabel. Recuerda mi historia, tengo que contarla. Sí, 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 no, no, sí, sí, de todas Yo maneras. también Es quiero escuchar chiquita, esa es historia. Queremos chiquita, escucharla. es Queremos, chiquita, es chiquita, es chiquita, a pero ver, a ver, es sustanciosa. a ver, a ver, a Bueno, ver. resulta que cuando los españoles llegan aquí al Perú, encuentran oro en los baños del Inca, ¿no? Entonces él pide que los españoles le dicen que te vamos a perdonar la vida solo si nos llenas este cuarto de oro. Entonces, Atahualpa dice, perfecto, hasta donde llega mi mano. Atahualpa era un hombre alto. Lo que también distancia al hombre de la cúpula del Imperio Incaico con los hombres que sostenían el Imperio Incaico. Pero los españoles se interrogan, ¿y este oro de dónde viene? Entonces comienzan a darse cuenta que el oro no salía o sea, salía de Cajamarca, pero no salía de Cajamarca, que lo traían desde Cusco. Entonces los españoles comienzan a perseguir y agarran a un sacerdote que era el que sabía, según ellos, y lo encierran, lo torturan y le dicen, dinos de dónde sale el oro. Pero para esto este sacerdote fue a un lago y botó todas las jarras, todos los trabajos de orfebrería, los botó en este lago. Lo cual los españoles se molestaron más y le dijeron, dinos dónde está todo el oro que tú has botado, dónde lo has botado, en qué lago, en qué profundidad, en qué lado. Este hombre no habla, lo torturan, no habla, y él le pide a Dios Sol, le dice, te pido por favor que sea justo, que me ayudes, porque esta gente tiene mucha avaricia, cupidilla, no sé cómo se dice cupidilla, espérate, pero bueno, tiene mucho amor por las cosas, están destruyendo mi cultura, están destruyendo todas mis cosas, ayúdame y dales un castigo ejemplar. Él no pedía que le salvara la vida, él pedía un castigo. Entonces el dios Sol le dijo, dame 3 días que te voy a responder. Entonces, vuelve a los 3 días, este hombre estaba ya muriendo y le dice, la solución es la hoja de coca. Le dice, la hoja de coca, si la hoja de coca es nuestra hoja sagrada, le dice. No, le dice, es sagrada para nosotros. Para ellos va a ser la perdición. Porque como son hombres tan ambiciosos, que quieren comer más de lo que pueden masticar, quieren tener más de lo que van a poder usar, quieren todo más de lo que realmente humanamente van a poder disfrutar, la coca les va a dar la ilusión de poder, les va a dar la ilusión de que pueden hacer todo, les va a dar la oportunidad de poder vivir las 24 horas del día y va a ser la muerte, la extinción. Entonces dijo, el hombre blanco se extinguirá porque si mantiene esa actitud de querer tener más de lo que puede, la cocaína lo matará.
Entonces, esa es una historia que para mí es muy, muy simbólica también de lo que está pasando ahora, porque normalmente los que usan cocaína son quienes quieren vivir las 24 horas del día sin ir a dormir, quieren emborracharse y no haberse emborrachado, quieren hacer todo y sin embargo es la muerte. Entonces, ahora ya no es solamente el hombre blanco, es todos los que quieren llegar a tener más de lo que pueden tener y más de lo que deben de tener. Se acabó mi historia. Excelente, sí, muy bonita la historia. Tú también eres historiadora, Isabela. O sea, aparte de ser periodista, de ser turista, Se acabó la eres historia. historiadora. Vaya, ¿no? Sí, efectivamente, muy Es que la bien. historia es importante. Claro que sí. Mira, cuéntanos un poquito acerca de este foro Ya. de defensoras de Una la historia mujer. Eso es fundacional. importante porque, mira, eh, los cavernícolas, o no sé yo cómo llamarlos, existe esa palabra machista, feminista. La verdad que normalmente, particularmente a mí me gusta ponderar a la mujer, o sea, me gusta incluso que la mujer me supere, ¿no? Yo he formado a muchas mujeres, hombres y mujeres. Yo les digo, ustedes tienen que superarme, ¿ah? Superarme, porque así voy a estar feliz y contento. Yo no quiero verlos que aprendan nomás a ir mano, tienen que ser 10 veces más que yo. Todo lo que les he enseñado, ¿no? Y no que te digo ningún tipo de diferencia de hombre y mujer, no. A mí me encanta que la mujer estudie, que la mujer trabaje, que la mujer sea presidenta del Perú, por ejemplo. Me encantaría que una mujer sea presidenta del Perú, ¿no? Entonces, Pero ya no que Keiko, no... ¿ah? No ¿Perdón? Keiko, no Keiko. Bueno, estamos de acuerdo. No, Keiko no. No, realmente sí, estamos de acuerdo. Bueno, completo, ¿no? Una mujer decente y honesta y una mujer que Ah, tenga las cualidades realmente mm, que tengan pues las actitudes, ¿no? Para poder, ah, ¿no? El perfil, ujú, ¿no? Al menos, ¿no? Entonces, ninguna delincuente, por supuesto, ninguna persona que está ujú, corrupta metida en diferentes organizaciones criminales, de ninguna manera, ni hombre ni mujer, ¿no? Por supuesto. mm. Entonces, en este caso, pero sí me gustaría que una mujer eh, intente, ¿no? Postule, ¿no? Yo a veces me pregunto, digo, ¿por qué la mujer dice que... Yo te escuché en una entrevista que te hicieron, que a veces los hombres o las personas la ven a la mujer como una persona con discapacidad, vulnerable. Yo te diría que no. Particularmente yo conozco a mucha gente, hombres, que no, de ninguna manera. O sea, que no se le ve a la mujer así. La mujer es lo más valioso que tienes en un hogar, como tú bien dijiste hace un rato, lógico, porque si la mujer, uno hace también, tiene su función como hombre para poder embarazar a una mujer, por supuesto, pero la mujer es la que lleva, la que lleva al niñito, al bebé en su vientre, la que le da de lactar, la que lo cuida. Qué hermoso, ¿no? Qué femenino es eso, ¿no? No confundamos de que la mujer, el progreso como persona, como ser humano, a esa parte femenina tan bonita, tan noble, que la ennoblece, ¿no? Yo creo que soy creyente, por algo Dios le ha dado esos privilegios a la mujer y por algo también al hombre le da sus privilegios, ¿no? Como hombre. Cada uno tiene sus privilegios, somos diferentes, anatómicamente, biológicamente, pero cerebralmente, hasta incluso cerebralmente somos diferentes, porque el hombre piensa diferente que la mujer, ¿no? El hombre piensa distinto, por eso que a veces dicen, para tú comprender a una mujer, tienes que tener una empatía tal de que no, la mujer no piensa como tú, pues porque tú eres hombre, ¿no? La mujer piensa como mujer, el hombre piensa como hombre, ¿no? O sea, hay una diferencia. Pero, sin embargo, a nivel de igualdad de derechos, a nivel de igualdad de oportunidades, que las mujeres avancen, estamos en competencia, hombres y mujeres avanzando en ciencia, tecnología, en todo, yo creo que estamos ahí, ¿eh? Solamente que la mujer a veces no se anima en postular en determinadas áreas, ¿no? Especialidades, no se anima por ella misma, porque la universidad está abierta para todo el mundo, no está abierto solamente para hombres, sino para todos, los trabajos están abiertos para todos. Ahora, de haber injusticia, sí hay injusticia, definitivamente. De eso quiero que nos hables, de ese foro seguramente que, seguramente que estás ahí y me gustaría escuchar, nos gustaría escucharte, por favor. Yo he contado de que prácticamente en el impulso de mi carrera aquí en el Perú han sido hombres los que me han abierto, me han dado oportunidades, me las han brindado, yo no las he pedido, me las han dado. Y han sido el mundo masculino el que me ha incorporado a su actividad, porque tenemos que también entender que cómo se forman las sociedades, ¿no? Las sociedades no se forman con las mujeres que van y crean el poder judicial.
las mujeres no son las que crean el poder político, no son las que abren el Congreso. Entonces son hombres todos. Entonces todo está hecho a medida de ellos. ¿Cómo poder entrar? Obviamente lo ideal es que haya acceso para todos, pero a mí fue un profesor de la universidad que me llevó y logré entrar en un mundo totalmente masculino, totalmente diferente. Yo luego, cuando me caso, hasta que vivía acá en el Perú, yo notaba que los hombres trataban de sacar ventaja con las subalternas. Y eso te estoy hablando en el Poder Judicial. Los jueces muchas veces sacaban provecho de las mujeres que iban en busca de pensión. Aprovechaban de las mujeres que estaban en necesidad. Eso yo lo he visto en el Perú. Disgustoso, profundamente disgustoso. Y cuando sacan la ventaja de la manera que pueden, ¿ya? Podrás imaginarte, sobre todo sexualmente. Eso yo lo he visto en el Perú. Con las subalternas, con las empleadas, ilusiones de carrera, cosas de ese tipo. Yo me caso, y cuando me caso, mi esposo es italiano, yo le dije a Angelo, le digo, yo me voy a casar solo con 3 circunstancias, o sea, 3 condiciones que tenemos que resolver. Primero, bienes separados. Como jurista, yo decía, lo mío es lo mío, lo tuyo es lo tuyo, y no vamos a venirnos a pelear por un terreno. Segunda cosa, mi apellido lo mantengo. No voy a ser de nadie, yo soy Recabarren y ahí me quedo. No pretendo más. Y luego, la tercera, que mis hijas o mis hijos tengan mi apellido. Obviamente al italiano, estaba acá, él ha venido un montón de veces acá, ha vivido acá, etcétera, etcétera. Nos casamos bajo esas condiciones. Acabé en Italia, acabamos porque en realidad a él se le presentó, acá se comenzó a ver un poco el problema del inicio del terrorismo, y toda mi situación se me trastocó. La situación del Poder Judicial se volvió un lugar peligroso. Entonces nos fuimos a Italia, y cuando yo llego a Italia me encuentro con una cultura, pues, que ¿cómo es posible que tú no lleves? Es más, que ya ni siquiera Recabarren existía el apellido de él. Yo era Isabel Sant'Agostino. Yo no, yo soy Isabel Recabarren. Entonces ya para los italianos se les hacía difícil Recabarren, demasiada R. A mí no me importa, aprenderás. Y así fue, poco a poco, tanto que él comenzó a sentir presión social. Y él mandó a hacer unas tarjetas de agradecimiento del matrimonio con Isabel y Angelo Sant'Agostino. Yo dije, Angelo, yo no soy Sant'Agostino, yo soy Recabarren. Tuvo que mandar a volver a hacer las tarjetas. O sea, ya con eso te estoy explicando que para mí conocer Europa, comencé a darme cuenta realmente de dónde venían todos nuestros problemas por acá, porque lo mío ha sido una constatación en el terreno, ¿no? Luego, primero el apellido, bienes separados, y porque aquí la familia, todos intervenían, pero que en el fondo estaban felices, ¿no? Porque decían, ella capaz viene a quitarnos las cosas, ¿no? Porque son muy pegados a sus cositas, ¿no? A sus sillas, a sus escritorios, en fin. Y luego yo comienzo a entrar ya en la vida social, cuando tengo mi primera hija. Obviamente el acuerdo era que llevara mi apellido, ¿no? Y Angelo estaba de acuerdo. Obviamente las leyes no nos ayudaban, pero yo estaba dispuesta a hacer de todo. Pero la familia empezó a presionar que no puede ser, vamos a perder el apellido. Y comienzas a ver toda una masa de orden social profundamente fuerte, más fuerte realmente. Pero, perdón, mira, en el Perú, tienen los hijos, tienen el apellido del papá primero y el apellido de la mamá después, ¿no? Esa es la tradición, vamos a decir, la cultura, ¿no? Sí. En Bélgica llevan el apellido del papá, ¿no? La mamá no existe. Desaparece. Se murió el apellido ahí, ¿no? En Italia... Bueno, en Argentina llevan los niños el apellido del padre, pero no obstante, la modificación del Código Civil, existe la opción de que puedan usar ambos apellidos, el apellido del padre y el de su madre. Es muy interesante esto que estamos hablando.
Pero, Además, mi felicitación a Isabel, porque, ¿sabe por qué? Porque dijo, yo no soy mujer de nadie. Y ese concepto es maravilloso, porque uno obviamente que viene de una mujer, es hijo de mujeres, y en el caso mío que tengo hijas mujeres también, me resulta maravilloso esa defensa. También me parece muy inteligente lo de los bienes separados que planteó Isabel, porque realmente ahí se sabe si existe el verdadero amor, donde no hay intereses económicos de por medio y que la unión jurídica esté basada únicamente en la posibilidad de apropiación de una riqueza inesperada. Y bueno, y con respecto al machismo, quería establecer una reflexión, no sé si tú compartes, Isabel, que la cultura europeizante generalmente es machista, pero las grandes culturas de antaño originarias eran lo que se conoció en América como las Amazonas, y esa grandeza maravillosa de ese liderazgo que permitió en épocas modernas hablar de este fenómeno que en Argentina fue, a través de Cristina Fernández de Kirchner, el empoderamiento de la mujer, y mucho antes también lo había hecho la esposa del general Perón en la Argentina, Eva Perón, que le dio los derechos políticos del voto, ¿no? claro, ¿qué te parece esta fórmula, Isabel? Mira, el hombre bien masculino, la mujer bien femenina, pero con derechos iguales ante Por la sociedad y supuesto, ante el mundo, ¿no? No por perder esa supuesto. feminidad, no perder esa masculinidad, No, no, para nada. que ninguno suba encima, No, no pretenda subir encima del otro, claro, al contrario, claro, porque claro se que no. necesita de la mujer, el hombre necesita de la mujer. Yo, la verdad que por algo Dios ha creado a la mujer y al hombre, o sea que la verdad es que yo no concibo a un hombre sin su pareja, para empezar. No consigo, o sea que se vuelve loco, ¿no? Sí, 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 así Y es. también la verdad, porque la mujer tiene unas cualidades, pero que no las tiene el hombre, definitivamente, o sea que no va, no Somos va. Entonces, complementarios, somos por complementarios. supuesto, entonces, pero con derechos iguales, ¿no? Sin limitar a Ujú, nadie. Cada uno hace sus cosas, cada uno estudia lo que desea, cada uno trabaja en lo que desea para subir y elevar el nivel del hogar, ¿no? Criar bien a los hijos, que se pongan de acuerdo, ¿no? Mira, hijita, yo hago esto, yo hago el otro, tú también haces esto, yo hago el otro, tú también. Perfecto. Entonces, todo el mutuo acuerdo. Y lo que tú estás diciendo respecto a la separación de bienes me parece también correcto para que después no haya conflictos, que no, hay nomás, mm, cada uno. Y después, como dice Jorge, por amor, el hombre le puede decir a la mujer, sabes que mi amor, nos separamos, pero te doy todo, es mi voluntad, llévatelo todo. Yo me quedo así, a empezar de cero no hay problema, pero te doy todo porque te lo mereces. Es voluntario, es el amor, como la mujer también le puede decir al hombre, ¿no? Entonces, obviamente que, pero que no sea nada forzado, nada de esas cosas, porque te imaginas una mujer y un hombre que se unen en matrimonio, que se han dado su vida, que se han entregado juntos en todo, y después separarse como perros y gatos, peleados, o sea que esa parte no va. muy Entonces, feo, muy muy bien feo. la decisión que tú has tenido con tu saludo con tu esposo, muy bien, muy bien, pero realmente, y también, caramba, estoy contigo en la parte de que tú nos has contado en el sentido de que, ¿por qué puede ser de fulano de tal, no? ¿Por qué ser Isabel Recabarren de tal, no? ¿Por qué? Pues no hay ningún derecho, ¿no? O sea No, que no. tú eres un ser humano, las mujeres son seres humanos iguales que los hombres, o sea, yo estoy en contra de eso, o sea, cuenta conmigo para apoyarte en el foro. Bueno, entonces, ¿qué te digo? Tuve la oportunidad de conocer en el campo Europa. Era muy joven y cuando ya tuve mi hija, empezó pues el problema, los parientes, toda una revolución. Yo no sé si ustedes se imaginan qué cosa significa estar embarazado, pero estar embarazado es tener una barriga enorme cuando está por nacer tu hijo. Tú ya pues estás que dices, Dios mío, ayúdame, porque ¿qué pasa acá, no? Qué hermoso debe Y ser. muy difícil, te debo decir, Pero muy qué difícil hermoso porque debe está... ser porque te imaginas llevar en ti, ¿no? A ese bebé que va a venir al mundo y después lo vas a ver y decirle, hijito, te tuve en mi vientre 9 meses, mi amor,
ahora te veo. O sea, es una cosa que el hombre... Tú no sabes lo que es el dolor de parto, mi querido Ricardo. No tienes ni idea de lo que es. Yo no he escuchado un dolor. Nunca el hombre nunca lo va a saber, No, sinceramente. no tienes idea. Se la Porque lleva, por ese lado eso, se la lleva fácil el hombre, se la lleva no, fácil. no, nunca he sentido un dolor similar. Nunca, 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 nunca. O sea, yo lo he sentido 2 veces y de la serie basta. Me acuerdo cuando nació la segunda, le dije a mi marido, lo llamé, le dije, nunca más. Nunca más. Por eso que quizás dicen que las madres, o sea, por eso que hay ese amor a las madres. Yo también, por ejemplo, yo mi madre la adoraba, o sea, olvídate, no he escuchado que tu mamá tiene 90 años. Ya yo soy huérfano de padre y madre desde hace algunas décadas, y un poco más, sí, casi década y media. Y no te imaginas, cuando falleció mi madre se me fue media vida, te lo digo sinceramente. Y justamente me fui un año sabático a vivir a Milano, ¿no? Porque no soportaba, me la pasaba llorando en el trabajo todos los días. O sea, era una cosa que Recursos Humanos tuvo que decirme, Ricardo, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa que ha fallecido mi madre? ¿No? Eso me pasa. ¿No? Entonces, justamente, y así, la pasaba mal. Tómate un año sabático, no te preocupes, bueno, ya, arreglamos. Entonces, así fue, y me fui a Milano a llorar por mi madre, Ah, justamente. qué Tengo muchos bueno. recuerdos yo de Milano, del Duomo, todo, muy bonito, ¿no? Pero qué bien, o sea, ahora me gustaría, con tu permiso, Jorgito, Isabel, por supuesto, ya estamos terminando el programa, pero antes de eso, tenemos una sección muy importante, ¿no? Sobre la proyección y visión hacia el futuro de Isabel Recabarren, ¿no? Ya ella nos ha contado su infancia, nos ha contado su niñez, muy interesante, los pasajes de su vida, nos ha contado también su profesión, cómo fue ella escalando en la universidad, sobre la beca, etcétera, ¿no? Es una persona que ha fundado organizaciones, que quiere continuar con estos temas porque le mueve, le apasiona. Y ahora, cuéntanos un poquito, si tienes algún PPT, creo que no, pero no importa, vamos a imaginarnos un poco, vamos a gozar con tu relato en la imaginación para poder, ¿cómo se ve Isabel Recabarren? Vamos a decir de acá de unos 10 años nomás, unos 10 años, porque te veo, Pero, está bastante joven, pero unos 10 años, cómo se ve Isabel Recabarren en el mundo. No peruanicemos un poquito, no latinoamericanicemos, no europeicemos, sino en el mundo, porque tú, Isabel, con todo lo que tú has fundado, con lo que tú has hecho, tiene que repercutir en el mundo. Que las otras sociedades, los otros continentes se enteren que está Isabel ojalá. Recabarren luchando con esto. ¿Cómo te ves de acá a unos 10 años, Isabel? Mira, yo no quisiera dejar de explicar el Foro de la Mujer, porque ese es parte del futuro. El Foro de la Mujer, precisamente en base a mi conocimiento de campo, de lo que era Italia, ¿no? Yo hago una especialización en Italia en Derecho y Economía de las comunidades europeas y logro entrar en todo lo que era el supranacionalismo, ¿no? Lo que viene a ser la Unión Europea ahora. Entonces yo quería entrar porque me parecía que Italia era muy pequeña para poder entender a lo que viene a ser una cooperación, porque Italia tiene sus países preferidos, Italia tiene sus áreas preferidas, Italia tiene su lógica, Italia tiene sus temores, Italia tiene sus pánicos. Entonces yo realmente lo encontraba interesante Italia, pero para Italia nosotros somos indígenas, ¿no? Entonces, ya encontrarme a mí era como quien dice, ella debe ser una privilegiada, cosa, pero no funcionaba, no funcionaba. Bruselas me gustaba, pero Bruselas, te repito, tiene también un poco el chip del africanismo. Tampoco nosotros los peruanos entramos, la zona andina no entra. Argentina entra más rápido en Italia. Argentina es Italia. Italia es Argentina. Entonces, Bruselas es un poco África. Entonces, yo realmente decía, yo acá la verdad que sinceramente con proyección no me encuentro. Yo me encuentro en lo que viene a ser el modelo comunitario de la Unión Europea. Si hay algo que rescatar, rescatemos eso. La cultura italiana es fantástica, pero ahí está. Yo obviamente viví en Italia, la época que viví en Bruselas, viví en Bruselas. Entonces me puse a darme cuenta que la vida de las mujeres era muy difícil en Europa. Era muy difícil en Italia. A las mujeres en Italia les pegaban. Hay mucho machismo. Mucho machismo, pero a las mujeres No, les pegaban porque la mujer se vuelve para el hombre italiano un desfogue. Entonces le tiraba golpe, la dejaba moreteada, la mujer no salía de su casa 15, 20 días hasta recuperarse y luego le traía una joya. Y la mujer guardaba la joya. Se capitalizaba. Entonces, yo he escuchado esas cosas. A mí, gracias a Dios, no las viví,
pero viví todos otros reflejos de la sociedad hacia las mujeres. Y me puse a hacer un estudio. Para esto, como mi idea era Unión Europea, la supranacionalidad, había unas conferencias parlamentarias Unión Europea-América Latina. Y estas conferencias Unión Europea-América Latina que han hecho grandes trabajos, motivadas desde el 1985 con el ingreso de España. Los españoles no son los mejores para venirnos a dar clases, pero no importa. Entonces ellos en realidad lideraban un poco estas conferencias interparlamentarias. Pero debo también reconocer que gracias a ellos se logró difundir esta necesaria unión parlamentaria. Esa unión parlamentaria derivó en que en el año 2006 se crea la Asamblea Parlamentaria Unión Europea-América Latina. Esa Asamblea Parlamentaria yo la sigo desde cuando se funda. Y siguiéndola, obviamente conocía a todos los que habían trabajado en las conferencias interparlamentarias y luego en la Asamblea. Entonces yo con la tranquilidad del caso comienzo a observar cuántas mujeres de América Latina llegaban a ser parte de la Asamblea. Y veo que llegaban una, otra a gotitas, que todas ellas dependían del jefe de la delegación. Si el jefe de la delegación decía, bueno, me gustaría llevarte, la siguiente ya no vienes, ¿no? Entonces se acabó. Entonces tú veías que venían mujeres interesantes, pero que a la siguiente reunión ya no venían más. Entonces yo comienzo a hacerme la pregunta, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Porque en el caso de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, que dura 5 años, apenas las mujeres salen elegidas, dicen, ¿dónde quiero participar? Yo quiero participar en la Asamblea Parlamentaria Unión Europea-América Latina. Y ahí se inscriben y están 5 años trabajando en ese tema. Las latinoamericanas llegaban, se iban, no estaban, no había mujeres. Entonces yo me pregunto, ¿y dónde están las mujeres? Y comienzo a fastidiar. Entonces, el secretario de la Asamblea era José Javier Fernández, acaba de dejar el cargo. José Javier Fernández, español, le digo, José Javier, aquí hay un problema con las mujeres. No puede ser posible. ¿Dónde están las mujeres? Yo he trabajado tanto para poder tener amigas mujeres, para poder trabajar para América Latina y Unión Europea. ¿Y dónde están? Y fastidiaba, en el sentido reclamaba. Entonces un día me dijeron, mira, vamos a hacer una cosa, te vamos a dar 10 minutos para que tú hables en la próxima Asamblea Parlamentaria y presentes la idea que tienes de las mujeres. Pero te advierto, si tú en esos 10 minutos no presentas un buen trabajo y no haces las cosas bien, te callas la boca y de ahora en adelante sigues el trabajo de la Asamblea calladita la boca. Podrás imaginar, fue un reto enorme, tuve que comenzar a hacer un trabajo, felizmente que conté con la experiencia de algunas italianas, porque las italianas son luchadoras, entonces las italianas me ayudaron porque ellas también estaban haciendo trabajos para poder demostrar, cómo poder demostrar que estás mal, porque tú tienes que tener una referencia para estar mal. Y yo tenía que hacer un trabajo donde pusiera que tanto las europeas como las latinoamericanas estaban mal. Bueno, el trabajo lo hice. Para esto yo encontré a la presidenta de la Comisión Social, que era la señora portuguesa Edith Estrela, que ahora es una mujer súper importante, vicepresidenta del Parlamento en Portugal, y le conté, me dijo, ¿cuál es tu idea? Señora, le dije, yo pienso que tanto la europea como la latinoamericana están mal, y que nosotros necesitamos unirnos para comenzar a entender síntesis de lo que son nuestros problemas y lo que pueden ser nuestras soluciones. Entonces la señora Edith Estrela me dice, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Yo le dije, señora, la idea se la doy, hágalo usted. No, no, me dijo, la vas a presentar tú, es tu idea y me parece muy bien, adelante. Ya ahí me levantó la moral porque yo estaba trabajando con algo contra. Eran sobre todo hombres que me decían, pero qué tanto fastidias, ya basta, mira, ya no llegó, sí, pero desapareció, no volvió a aparecer. Entonces eran cosas de ese tipo. Presenté mi trabajo en la asamblea que se tuvo a cabo en Sevilla, antes de la cumbre Unión Europea-América Latina del 2000, en ese momento se me confunde las fechas. Bueno, la presento. Y mi idea era que tanto la europea como la latinoamericana vivíamos situaciones de injusticia, que no lográbamos tener una posición política, que no obstante cargar todo el andamio y trabajar para que los hombres pudieran tener posiciones adecuadas, no lograban realmente tener, las mujeres no lográbamos estar. Es decir, índices, puse todo lo que podía
sustentar. Mira, yo dije, bueno, que sea, incluso hay un video donde yo presento este trabajo y explico que en todos los lados estábamos mal y que no había nadie que podía venir a dar lecciones y que lo único que teníamos que hacer era ponernos juntas, analizar y encontrar soluciones, encontrar las maneras. Bueno, mira, grandes aplausos, yo no me los esperaba, hubieron grandes aplausos y se crea este espacio para hablar de las mujeres. Entonces me dice la señora Edith Estrella, va a ser difícil que se pueda llevar esto por la política. Esto lo tiene que llevar la sociedad civil. Tú eres sociedad civil. Yo en esa época trabajaba en la Bocconi. Me dijo, te pido que lo coordines tú y vayas adelante. Entonces yo me dediqué a trabajar este tema y comencé a trabajar. He trabajado 2 legislaturas en el Parlamento Europeo llevando adelante el foro, lo que se llamó el Foro Euro-Latinoamericano de la Mujer de la Asamblea Parlamentaria Unión Europea-América Latina. Yo pedí ayuda a mi país, al Perú. No les interesó. Les molestaba. Les molestaba que una señora cualquiera que no tenía un cargo se ocupase de hacer una cosa tan importante. ¿Quién me ayuda, Ricardo? Me ayuda Italia. Italia me dice, es importante el trabajo que estás haciendo. Es importante, te vamos a ayudar. Me apoyó el Ministerio de Desarrollo Económico, porque dijeron lo que la mujer necesita es trabajo. Lo que la mujer necesita es conectarse por medio de intereses. Tenemos que crear una estructura de ese tipo. Se crea el Foro Euro-Latinoamericano de la Mujer, 2 legislaturas, ya ahora el Foro Euro-Latinoamericano de la Mujer hace parte de la Asamblea Parlamentaria. Entonces, eso a mí me parece importante, pero yo te repito, mi país, Perú, no me ayudó. Y no me ayudó, incluso ahora, no me ayudó. Yo hablé con Relaciones Exteriores, pedí por favor que me ayudaran. Ellos, por esta situación de clasismo, de excluir al otro, porque como no tienes una posición, no tienes un cargo estatal, ¿quién eres tú? Entonces, eso ha sido que Perú pierda relevancia en algo que es importantísimo y que ahora existe en la Asamblea Parlamentaria Unión Europea-América Latina, gracias a una peruana y gracias al soporte, que si yo no hubiera tenido el soporte italiano, eso no prosperaba. Y prosperó. Entonces ha sido un trabajo muy bueno realizado por Italia y por las mujeres. Ahora, ¿cuál es la proyección que yo veo? Yo he dejado el año 2019, la segunda legislatura, entró una nueva legislatura, y yo me retiré de coordinar este foro porque ya la política podía llevar adelante este foro sin pelearse. Ya no depende ni de derecha ni de izquierda, es un tema de la mujer. Entonces ahora el foro se ha reunido en Buenos Aires, ha tenido lugar la asamblea parlamentaria y el foro se ha reunido en Buenos Aires y me da muchísimo gusto porque además Argentina también me ayudó mucho con el foro y quien me ayudó, y le estaba precisamente contando a Jorge, fue en el gobierno de Kirchner la señora Beatriz Rodges de Alperovich. Y te iba a decir, no, te iba a decir que te pareces a Cristina un poco, o sea, se parecen un poco. ¿No? Tienes un aire, te digo, sinceramente. Ah, de verdad. Bueno, ella tendrá un aire mío, capaz. Sí, al contrario, al contrario. Casualmente charlábamos en off antes de salir al aire para grabar esta entrevista tan maravillosa que estamos teniendo, justamente la labor de esa parlamentaria que tú estás mencionando, y también me gustaría que después de que destaques esa importante labor de la legisladora, tu opinión personal de lo que fue el discurso de Cristina Fernández de Kirchner en esta asamblea a la que estás haciendo referencia. Fíjate, el punto es este. A mí me gustó muchísimo la colaboración. Yo te repito, 2 países a los cuales le estoy sumamente grata porque me ayudaron, porque te repito, uno puede, ideas brillantes en el mundo hay un montón. Lo importante es realizarlas. Y tú para realizarlas tienes que tener un grupo de personas. Y sobre todo en un tema político tienes que tener apoyo político. Y yo tuve el apoyo político inicialmente de la Municipalidad de Milán, luego del gobierno
Central y luego del Ministerio de Desarrollo Económico. El Ministerio de Desarrollo Económico me acompañó todos estos años en el trabajo con el foro. Luego viene Argentina. Cuando Argentina ve que Italia está trabajando, Argentina se suma, sabiendo que era la peruana que llevaba adelante todo. Te debo decir que fue un cruce para muchos argentinos, porque se llama como una peruana, es la que dirige esto, y bueno, para el italiano, para el argentino además también es un poco difícil el italiano, extrañamente no les es tan fácil hablarlo. Entonces yo lo hablo corrientísimo, como si fuera mi lengua, eso también era un poco un contraste. Pero te digo, el gobierno Kirchner tuvo mucha sensibilidad a este tema, y la señora Rodges de Alperovich organizó un encuentro multitudinario en Tucumán. En Tucumán llegaron de Italia todas las personas más importantes que pudieron para poder acercar a Argentina a Italia. Lamentablemente en esa época se vivía una situación de restricciones con Italia, con Argentina, y no se podían hacer, no pudimos hacer todo lo que hubiéramos querido, porque Italia lo que quería era generar plata. Argentina lo que quería era un poco de ayuda, de cooperación, pero no era tan fácil, porque tú para poder entender tienes que tener muchas reuniones con mujeres para saber por dónde podemos trabajar juntas. Y eso no era posible. Hicimos una vez una gran reunión, fue exitosísima, incluso hemos sacado 2 libros, he tenido reuniones diferentes, siempre Argentina ha estado presente en todos mis trabajos. Yo tengo el recuerdo de, incluso hasta ahora, de Gustavo Arrighi, que está de secretario del Parlamento argentino, ¿no? Y de tantos amigos de Uruguay, del Mercosur, de Brasil, o sea, gran ayuda del Mercosur, gran ayuda del liderazgo argentino. Ahora, escuchar a la señora en la Asamblea Parlamentaria, a la señora Kirchner, a mí me gustó, porque precisamente esa claridad que tenemos las mujeres de analizar las cosas y no ideologizarnos tanto, ¿no? Ha permitido que la señora pusiera un poco en orden conceptos el otro día, cuando hace este discurso y comienza a hablar de la guerra rusa-Ucrania y dice qué es lo que está pasando, cuál es nuestro rol, y sobre todo ella habla de que nosotros en realidad mantenemos estructuras de hace más de un siglo, ¿no? Que son estructuras donde en realidad tenemos todavía, las hemos asumido como propias, pero que tal vez tendríamos, y los órganos políticos deberían un poco revisionarlos, si verdaderamente están respondiendo a las necesidades actuales. ¿Por qué? Porque el tema democrático entra un poco en crisis. Realmente estamos siendo representados democráticamente, todas las fuerzas sociales están siendo representadas democráticamente, y ahí es donde ella se refiere a la NATO. Y la NATO y la influencia de la NATO en la guerra de las Malvinas. ¿Y cómo es posible que Inglaterra esté tan lejos y tenga una propiedad en una isla que prácticamente la ha invadido, porque de invasión se trata, ha obviamente fundamentado económicamente su presencia, porque alrededor de la isla de las Malvinas hay muchos recursos económicos, y además es un pie a Gran Bretaña en un continente donde ella no tiene nada que hacer, pues, ¿no? Y eso fue muy interesante, todo su discurso, que causó, ni más ni menos, que se uniera quienes no concuerdan con esta idea, que obviamente son los ingleses, ¿no? Que además ya no tienen el soporte de la Unión Europea para ir a pedir nada, pero sin embargo tienen el soporte de la NATO, porque es parte de la NATO. Y sobre todo, que esto nos habla de que Inglaterra, en realidad, hay que revisionar las cosas. Hay que revisionar las cosas, pero también se unieron a esta discordancia con el discurso de la señora Kirchner los españoles. Los españoles que todavía están un poco heridos por esta nacionalización de la YPF, ¿no? Que sucedió hace años. Y esa nacionalización de la empresa española obviamente fue una falta de seguridad jurídica, que seguramente tiene sus fundamentos. Entonces todas las rabias que habían escondidas desde la señora Kirchner revivieron y sacaron un comunicado muy duro hacia la señora,
Y sobre todo que me dio pena porque Argentina había hecho un buen trabajo, organizó una excelente asamblea, yo que he participado en esta no he participado, pero la he podido seguir y he participado desde 10 años a las asambleas de la Asamblea Parlamentaria Eurolat, te puedo decir que esta ha sido una asamblea suntuosa. Obviamente, yo digo, hablaba precisamente con Gustavo Arregui y le decía, pero ¿qué cosa es lo que quieren? Hacen un evento en un centro político dedicado al marido de la Cristina de Kirchner. Y tú quieres que la mujer no hable de política, que se vuelva monja. Pues tú estás loco. O sea, la mujer tenía que hablar de política y era su oportunidad para decirle en su cara lo que pensaban los europeos con relación al tratamiento que recibió su país, con relación a la invasión de las Islas Malvinas. O sea, más claro que así no, y todavía decirle, mire señores, las instituciones que hasta ahora nos gobiernan, que son europeas, está muy bien, pero sería bueno pensarlas, repensarlas. Estamos en un momento de repensamiento. ¿Por qué no hacerlo? O sea, a mí me pareció todas sus ideas de amplia visión. Ahora, que la señora tenga una manera de gestionar la política y a sus senadoras y a sus diputadas de cierta manera, bueno, ese ya es tema de los diputados y los políticos que entran en ese juego. Exactamente. Mira, bueno, lamentablemente, digo lamentablemente, porque es así, estamos inmersos en la política, ¿no? La política realmente nos absorbe, ¿no? Nos absorbe y a veces nos salimos del libreto, a veces, pero entramos un poco a política, ¿no? Entonces, bueno, bienvenida sea. Tenemos en Universal TV Digital un programa que se llama Hablemos de Política, y ahí es política dura, ¿no? O sea, tenemos también otro programa, Hablemos de Globalización, que también es política, Hablemos de Poder. En otras palabras, hay algunos programas que son netamente políticos, pero este programa, la verdad que no es político, o sea, es un programa que... es para hablar de la vida. De la vida, de tu profesión, de ti, Isabel, de ti conocerte un poco más, de ver tu visión y proyección hacia el futuro, de Isabel recabar, ¿no? Ya. Entonces queremos conocerte más, pero en este caso, bueno, para ya finalizar el tema de la política, porque realmente nos lleva, como digo, nos invade un poquito, ¿no? Todos estamos inmersos. Pero Jorge me preguntó, ¿ah? Sí. No, lo que pasa es que es verdad, hemos cubierto la campaña política del 2021, incluso tú sabes, hemos estado en el FECOPE también, ¿no? Descubriendo desde Italia, ¿no? A todos los PECs, con nuestro amigo Miguel, Luis, no me acuerdo, Martín Silva, ¿no? Entonces, en este caso, lo que yo quisiera comentarte para cerrar el tema de la política es justamente todos somos políticos, ¿no? De alguna manera yo he dividido esto, ¿no? En los políticos inertes, los políticos pasivos y los políticos activos. Los políticos inertes, que yo particularmente le llamo, ¿no? Son aquellas personas que nacen, crecen, tienen su partida de nacimiento, crecen, tienen su DNI, van a votar, ¿no? Participan del sistema y después luego simplemente son indiferentes a todo y se mueren, pues, y se acabó, no pasó fulano de tal por este país y se acabó, ¿no? Esos son los políticos inertes que yo le llamo, ¿no? Porque participan del sistema político, ¿no? Pero están ahí nomás como a veces criticando todo, pero no entran a la cancha, ¿no? Y los políticos pasivos son aquellos políticos que de alguna manera les gusta el rostro, el líder, de repente, ¿no? Y se inscriben en ese partido, apoyando ese partido, pero no tienen ni voz ni voto. Están ahí más como aplaudiendo, diciendo está bien, no está bien. Exacto, son los políticos pasivos que le llamo yo, ¿no? Y los políticos activos son los que tienen voz y voto, ¿no? Los que de alguna manera quieren poner sus ideas para mejorar el sistema, para poder avanzar, ¿no? De una buena manera, ¿no? Pero de alguna, todos estamos inmersos en la política, es verdad, ¿no? Pero bueno, ya estamos cerrando el programa y la verdad que ha sido... ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? Me veo yendo y viniendo de América Latina a Europa, trayendo y llevando. Eso es lo que me veo. De acá te vienes así, trayendo y llevando cultura, educación, qué bonito, qué bien. O sea, tú amas la parte intercultural, digamos así. Sí, hay que hacernos conocer y hay que tratar de donar para poder mejorar, porque la sociedad, nosotros hemos venido para mejorar la sociedad y tenemos que contribuir. Y los jóvenes son un elemento determinante. Así es, coincidimos, te cuento que coincidimos muchísimo, en algunas oportunidades hemos conversado, coincidimos muchísimo y yo te felicito sinceramente, Isabel, y te animo a que continúes en ese sentido,
¿no? Porque el Perú realmente, no solamente Perú, Latinoamérica, América en su conjunto, Europa, todo el mundo, Argentina tiene mucho para dar y para te recibir. necesitamos realmente, Isabel, ¿no? Entonces, bueno, ya sin más por el momento, porque ya nos ha ganado el tiempo y Sí, como tú verás, podemos conversar de repente horas y horas y horas y tantos temas, tantas riquezas que te podemos sí, no sin te hemos duda. escuchado hoy día, Isabel. Bueno, te pediría por favor tus últimas palabras, ¿no? Ya para poder justamente terminar el programa y sobre todo te agradezco anticipadamente por todos tus relatos. Mi síntesis es la revista. La revista es un documento escrito que queda digital por ahora, que lo que quiere es ayudar a crear también otra síntesis de pensamiento. Nosotros tenemos la suerte de ser un continente joven, donde podríamos unir las ideas europeas, elaborarlas y mejorarlas, y tal vez adaptarlas, que sería lo ideal para poder crear unas sociedades más justas, porque nosotros somos Occidente. O sea que la revista panorámica latinoamericana, _UE, es una revista que quiere transmitir ideas, hacer que las personas piensen. Y eso para mí es muy importante. Quiero continuar con esta revista porque pienso que nos falta procesar tanto lo que pasa en Europa como lo que pasa en América Latina. Y vuelvo nuevamente con mi eslogan: el conocimiento es el mejor recurso que tiene las personas, el ser humano. Y un país que tenga ciudadanos informados con conocimiento es su mejor recurso. O sea, sigo en eso y no me muevo. Es algo que me vino hace muchos años y ahí quedo, y hasta ahora no encuentro nada mejor para definir lo que yo considero que debemos hacer, porque las ideas es la transformación del ser humano para mejor. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que estés en ese camino, la cultura, el conocimiento, la educación. Sin educación no avanzamos, pues simplemente No. nos quedamos en el tiempo de la carreta, como se dice, mientras los demás avanzan, ¿no? Tenemos también un lema nosotros, en el grupo que tenemos, que culturas unidas en un mundo unido, ¿no? O sea, Qué bonito. para la cultura no hay fronteras, ¿no? O sea, No hay para tenemos nada. que unirnos y unirnos, y es la única forma de hacer sinergia para poder Sí. avanzar juntos, ¿no? Fíjate, estamos en plena Sí. pandemia, ahora Pobre. estamos con Argentina, en otras oportunidades estamos con otros países del mundo, y es algo muy Ya. bonito. Esa es la parte positiva de esta pandemia, ¿no? Perfecto, Jorge, exacto, que nos ha ayudado nos damos cuenta que tenemos alternativas y podemos comunicarnos. Y acá cuando te estás viendo la cara, tú personalmente puedes estar hablando mirando a otro lado, pero acá te tienes que mirar la cara, o sea que nos estamos viendo y sabemos lo que pensamos, sabemos las cosas y no hay posibilidad de engañar mucho. así es, así es. Muchísimas gracias, Isabel. Jorgito me ha levantado la manito, pues también, lógicamente, gracias, Jorge, por estar en la mesa. Gracias, Jorge. A ver, Jorgito, de repente, Sí. preguntas ya no, sino simplemente a ver una reflexión o algo, porque ya estamos finalizando el programa. Jorge. Sí, no, quería agradecerle a Isabel por toda su riqueza, por todos sus conceptos y sus ideas tan claras en cuanto a mejorar la nación con ese conocimiento que empodera no solamente a la nación toda, sino también a la importancia que tienen las mujeres en este crecimiento personal y universal. Yo lo que quería aclarar con respecto al machismo, que me parece que para que exista realmente paz y el hombre, que sin perder su condición de hombre, debe, tal cual dicen los grandes sabios hindúes, empezar a reconocer su parte femenina y entonces poder lograr una situación, un matrimonio sagrado, donde sin perder su condición de hombre pueda respetar realmente a la mujer, y entonces sí se dé ese matrimonio sagrado que permite la paz, el entendimiento y la grandeza de la nación. Claro, mira, ya me invita Jorgito a decir algo, ¿no? A la mujer no hay que respetarla, hay que amarla a la mujer. Hay que amarla No hay con toda la duda, no hay pasión del duda. mundo y se acabó el tema. Al amarla a la mujer se acabó el tema, ya está incluido todo. Bueno, Totalmente muchas de gracias acuerdo. Isabel, muchas gracias Jorge.
Un honor estar contigo una vez más y hasta la próxima vez, hasta el próximo domingo. Hasta la próxima. Chao, Isabel. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Jorge. Chao, Ricardo. Gracias. Chao, Muchas chao. gracias. Chao, chao.